¿Qué tal? Buenos días. Bien, gracias por su presencia. Vamos a tocar el punto de las complicaciones oportunistas en el paciente con VIH y enfermedad avanzada. Es un tema bastante extenso, no lo vamos a alcanzar a cubrir por completo. Lo que yo pretendo es compartir algunas de las experiencias que nos ha tocado vivir en este tipo de situaciones y vamos a hacer el, la presentación del tema a través de algunos casos clínicos. Vamos a empezar primero con algunos datos importantes de manera introductoria. ¿A que sí? La primera. Bien. Recuerden que la base fisiopatogénica de la infección por el VIH tiene como fundamento la infección del virus al linfocito CD4. De tal manera que la historia natural de la enfermedad nos dice que conforme la infección se vuelve crónica, después, dependiendo de cada individuo, después de cierto tiempo, en promedio de 6 a 8 años, la cantidad de CD4 de partir de un estado normal, arriba de 800, finalmente alcanza de manera gradual la cifra problemática o la cifra de riesgos, que es la de 200 CD4. De hecho, a partir de este punto es cuando empezamos a considerar que el paciente tiene enfermedad avanzada y es esta etapa en la que las enfermedades oportunistas hacen su aparición. Hay dos cosas que son bien ciertas en el paciente con VIH. No necesariamente tienen que ser principios o postulados, bueno, pero son dos situaciones que se nos deben de quedar bien claras para todos aquellos que tratamos pacientes con VIH. Al paciente con VIH y enfermedad avanzada le puede pasar lo que sea, lo que ustedes se imaginen, hablando de infecciones oportunistas se refiere. Y segundo, la causa de eso que le está pasando es más de una en cuanto al terreno de probabilidades. Entonces, el escenario clínico del paciente complicado, VIH avanzado, complicado con algún síndrome desde el punto de vista clínico, pues puede ser fascinante para aquellos que les gusta el terreno clínico y que tienen algo de masoquistas, o puede ser el peor de los problemas al cual se estén enfrentando en su carrera, ¿no? Entonces, ese es el escenario que no se nos debe de olvidar. Y aquí es un resumen de todo lo que le puede pasar en cuestión de complicaciones infecciosas al paciente con VIH, tratando de hacer un desglose por órganos y sistemas, ¿no? En sistema nervioso central, toxoplasma, criptococosis, sífilis, linfoma. En ojo, que es en especial retina, que es una extensión del sistema nervioso central, pues toxoplasmosis, citomegalovirus, herpes simple. En boca, candidiasis, herpes, leucoplaquia pilosa. A nivel de pulmón, pneumocitis carinio giroveshi, tuberculosis pulmonar, histoplasmosis, neumonía bacteriana. A nivel gastrointestinal, Cryptosporidium, isospora, MAC, tuberculosis, citomegalovirus. A nivel de piel, herpes simple, herpes zóster. A nivel de genitales, infección por papilomavirus, etcétera. Como verán, algunos de estos se repiten en más de uno de los terrenos afectados. De hecho, otra de las cosas que es bien cierta es de que una buena parte de las infecciones oportunistas en estos pacientes tienen la característica de ser sistémica. A lo mejor el dato inicial nos apunta hacia algún sitio focalizado, pero no hay que perder de vista que puede estar más allá de este sitio anatómico. Y esto depende de la cantidad de CD4 que nuestro paciente tenga al momento de la complicación. Por supuesto que el mayor riesgo lo tienen aquellos pacientes con CD4 extremadamente bajos, así que ustedes saben perfectamente que desgraciadamente no es raro que lo veamos en la consulta diaria, sobre todo pues aquí en el DF, en los hospitales generales, pero sobre todo en el resto de los estados de nuestro país.
a pesar de que se tiene la disponibilidad de tratamiento altamente efectivo desde mediados de los 90 y con esto la mortalidad ha disminuido, desgraciadamente las infecciones oportunistas siguen presentándose en estos pacientes. Vamos a ver en qué tipo de pacientes y en qué circunstancias. Algo que es importante, por supuesto que esto ya lo saben para los que están acostumbrados a ver pacientes, pero para los que están en formación, recuerden que los datos nos indican que el 50% de la población infectada a nivel mundial por el VIH son mujeres. Espero que esto sirva para quitarnos de una vez por todas la idea de que es exclusiva de un sector de la población. Y por lo tanto, si hay VIH en mujeres, pues hay VIH en niños, que también es otro terreno completamente aparte, casi exclusivo de los infectólogos pediatras. Y otro dato interesante es de que la mayor parte de las infecciones ocurren entre los 15 y los 24 años de edad, pues tienen una clara relación con la transmisión sexual del VIH. La situación a nivel mundial es alarmante en aquellas, pues alarmante de manera global, pero sobre todo en aquellas poblaciones en donde la prevalencia es alta. En estos países del continente africano, por abajo de la franja del Sahara, la prevalencia de VIH es tal que la expectativa de un recién nacido en estos lugares no va más allá de los 35 o 40 años de edad. Con todo y que estamos alcanzando ya casi, bueno, ya vamos en la segunda década del nuevo siglo, ¿no? En México, el número de personas infectadas con VIH ha ido en aumento, parece que se ha estado estabilizando en los últimos años, afectando entre los 20 y los 50 años a la población principalmente, un grupo que es dependiente, o el país es dependiente de ellos económicamente, las familias y la sociedad, o sea, esta es una carga económica bastante importante. Y los datos nos indican que el número de VIH en mujeres es cada vez mayor. Entonces va de manera concordante con lo que vemos en otras partes del mundo. Y de acuerdo a los datos oficiales, pues la vía heterosexual se comporta como la más frecuente dentro de los mecanismos de transmisión. Este es un estudio que tuvimos oportunidad de hacer durante 8 años en nutrición. Nos dedicamos a ver cuáles eran las características de los pacientes con infección por VIH que requerían hospitalización, siendo este un hospital que es un tanto selecto en cuanto a la población que atiende, pero hasta el 30% de los pacientes que llegaron a requerir una hospitalización de todo este grupo no conocían su diagnóstico de VIH, o sea, 30% de este grupo. Sin embargo, en los Capacits y en los hospitales generales del resto del país, estas cifras pueden ser tan alarmantes como el 70 o 80% de los casos, que no sabían que tenían VIH o simplemente no creían que podían tener VIH, ¿no? Lo cual nos indica ya de entrada que el tipo de población que estamos enfrentando con VIH en el país, pues sigue siendo aquella con enfermedad avanzada. Esta es una gráfica de sobrevida de este grupo, de este estudio en nutrición. La mayor parte de las muertes ocurrieron en los primeros días de hospitalización. Esto siempre lo traigo a colación porque sirve para quitarnos otra venda de los ojos, ¿no? El paciente con VIH es un paciente en el que ya no hay nada que hacer. Mentira. Tiene alto riesgo de complicación, ¿sí?, si se deja avanzar la enfermedad. Tiene alto riesgo de muerte, ¿sí?, si se deja avanzar la enfermedad. Pero si uno logra sacarlos de ese primer evento que está llevándolos al hospital, llámese neumonía, llámese encefalitis, lo que sea, la expectativa de esos pacientes es bastante buena, ¿sí? Entonces no es un enfermo terminal. Entonces hay que quitarse esa venda de los ojos, ¿no? Bien, nuestra relación con el vecino del norte pues tiene que ver en todos los sentidos y pues VIH no escapa a esto, ¿no? Sabemos que en los países desarrollados los casos o las complicaciones asociadas a SIDA han venido abajo y las muertes también, a partir de que se tiene la disponibilidad de los medicamentos actuales, el tratamiento combinado efectivo. En Estados Unidos ya ven que acostumbran a hacer clasificaciones. Bueno,
la vía de transmisión heterosexual ha ido en aumento como uno de los principales mecanismos de transmisión heterosexual. Y les decía que, bueno, ya saben que acostumbran comparar a ver a quién le va mejor, a quién le va peor, si a los blancos o a los amarillos o a los negros o a los latinos, ¿no? Y pues resulta que el grupo de hispanos es un grupo creciente de manera alarmante dentro de los grupos de alto riesgo con VIH, hispanos. Y pues adivinen quién ocupa el mayor porcentaje de estos hispanos, ¿no? Pues México, ¿no? Y la mayor parte de ellos indocumentados, ¿no? ¿Y qué pasa con estos casos? Bueno, pues que regresa el paisano del otro lado, enfermo, complicado, y infecta a la esposa y tenemos VIH en los niños, en fin, una situación real, sobre todo para aquellos que todavía les faltan vivir algunas cosas, ¿no? Esto es bastante cierto y lo pueden constatar ustedes en sus capacits, en sus clínicas de VIH. Lo que pasa en México es, se sigue diagnosticando en etapas avanzadas de la enfermedad del VIH, se nos siguen complicando, tenemos un problema no resuelto con los inmigrantes que regresan infectados de Estados Unidos. La detección en mujeres es cada vez mayor y bueno, los casos de VIH en el recién nacido, pues desgraciadamente también forman parte de la problemática diaria. Vamos a entrar ya al terreno de las infecciones o complicaciones asociadas al VIH. Y esto depende de dónde se sitúen ustedes. Esta es una estadística, una gran estadística a lo largo de varios años del Hospital de Johns Hopkins en Estados Unidos. Y pues bueno, para ellos Cándida y Zoster y después Pneumocystis carini son de los más frecuentes. Y bueno, cae hasta un lugar muy bajo tuberculosis. Sin embargo, si ustedes se sitúan en nuestro país y en América Latina, verán que las complicaciones son un tanto diferentes en cuanto a frecuencia. De entrada, tuberculosis en nuestro país es mucho más frecuentemente esperado en un paciente complicado con VIH por la simple y sencilla razón de que tuberculosis es prevalente en nuestra población. No es que el VIH se comporte de una manera distinta en nuestra gente, simplemente es por la prevalencia o por la probabilidad previa de estas complicaciones. Bien, este es el caso de un hombre de 29 años con una historia de 2 meses, con pérdida de peso, fiebre intermitente, diarrea persistente, dolor abdominal y ataque al estado general. Si pueden ir palomeando los datos clínicos con los que se van a ir presentando estos pacientes, podrán concluir al final que muchas de estas cosas se repiten. Pérdida de peso, fiebre, diarrea, dolor abdominal, ataque al estado general y una evolución de por lo menos 2 meses. Como antecedentes, estudió la preparatoria, es un empleado de autoservicio y bueno, pues tiene o ha tenido múltiples parejas sexuales sin protección. Y que conste que aquí no estoy especificando si son parejas homosexuales o heterosexuales. Para el fin de este caso, ya vimos las estadísticas, me da igual, ¿no? Me da igual y simplemente me basta a mí que tenga vida sexual activa, punto. ¿De acuerdo? Entonces dejémonos de cosas morales y de otros estigmas que no nos aportan nada y simplemente han complicado la situación de nuestros pacientes. A la exploración física, en efecto, fiebre, taquicárdico, TEA normal, el tórax sin relevantes, pero el hígado y el vaso palpables. Entonces tenemos fiebre persistente y hepatoesplenomegalia. Dentro de los múltiples estudios que se le hicieron, llamó la atención que tenía estas imágenes en el vaso, un vaso en efecto crecido, y estas imágenes de colecciones líquidas dentro del vaso. Oh, sorpresa, ¿no? El paciente no se sabía con VIH, pero no solamente tenía VIH, sino que tenía, o ya no tenía CD4, ¿no? CD4 en 6. Por supuesto, carga viral por los cielos, ¿no? A partir de que empezó a complicarse con esto, bueno, pues se sospechó en VIH y pues sí tenía VIH, ¿no? Ahora, ¿cuál es la etiología de los abscesos esplénicos? De entrada, yo tendría que pensar
en dos cosas en cuanto a frecuencia en nuestra población. Una, ya lo dije, tendría yo que pensar en tuberculosis en prácticamente todos los casos que pudieran presentarse en mis pacientes. Y la otra, los pacientes con VIH no están exentos de que le pase lo que a la población sin el VIH. Entonces, hablando de abscesos esplénicos, la principal causa de abscesos esplénicos son bacterias, entre ellas enterobacterias o enteropatógenos como salmonella y shigella. Entonces, en ese momento se inició ceftriaxona, metronidazol y se inició tratamiento antirretroviral. ¿Qué nos faltó ahí? ¿O qué le harían ustedes? Recuerden que si bien es cierto que el paciente puede tener lo que sea, pues hay que ser exigentes. O sea, tengo que llegar al diagnóstico de su causa, para no estar dando palos de ciego, que después complican más las cosas. Recuerden que algunos antibióticos, quinolonas por ejemplo, pues, sí le pegan a salmonela, bueno, si es sensible a bacterias y demás, pero también le pueden pegar a Mycobacterium en tuberculosis. Y entonces una aparente mejoría puede ser completamente falsa. ¿Qué me faltó ahí? ¿O qué falta ahí? Para llegar al diagnóstico, ¿qué harían? ¿De dónde? Ok, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo llego? Por biopsia. Ok, ¿lo abro o a través de la piel? Ok, hay que tratar de ser lo menos invasivos, pero el vaso es uno de los tejidos que más fácilmente se rompen, hasta con un golpe, ¿no? Entonces no es tan fácil. Sobre todo si tienen un hígado inflamado, lleno de pus y demás, es casi un hecho de que al picarlo vayan a regar toda esa pus y compliquen al paciente. En lo que terminan la mayor parte de estos pacientes, si logran convencer al cirujano, es en esplenectomía. O sea, quitar el vaso, quitar todo lo que tenga de pus de ahí. ¿Y qué hago con esas muestras? Con esa biopsia excisional. Ok, tengo dos herramientas en mi laboratorio, debo de tenerlas, ¿no? De manera preliminar y de manera rápida, tinciones, ¿no? De manera más lenta, pues cultivos. Si tengo un laboratorio de lujo, pues tengo hasta pruebas moleculares, hacerle PCR, ¿no? Entonces, le pido tinción de Gram, le pido tinción de Sil-Nielsen, ¿sí? Si el agente del laboratorio, acérquense a ellos, la gente del laboratorio está bastante entrenada, ¿no? Simplemente hay que decirle qué es lo que necesitamos, ¿no? Cuál es nuestra sospecha. Se le puede pedir PCR en ese tejido para tuberculosis, por ejemplo, es una prueba rápida, y finalmente los cultivos para bacterias, para hongos y para tuberculosis, ¿no? Y a ver qué encuentro. Mientras, ¿qué me puede matar al paciente? Pues de manera comparativa, la sepsis por bacterias es una de las de mayor riesgo y bueno, tengo que cubrir a mi paciente contra esto, ¿no? En lo que averiguamos qué pasó, ¿no? En este caso no pudimos convencer al cirujano de que nos ayudara con su sapiencia, ¿no? Cosa nada rara, ¿no? Bien, sin embargo, gracias a que, bueno, pues parece que le atinamos, pues 3 semanas después ya iba mucho mejor, pero en la semana 4 volvió a tener fiebre y ataque del estado general. Se hizo un ataque de control, aunque ustedes no lo crean, no es tan fácil conseguir un ataque en algunos hospitales, ¿no? Ojo, no todos tenemos a Médica Sur y al Ángeles a la mano, ¿no? Bueno, y menos la mayor parte de estos pacientes que no tienen ni siquiera trabajo. Entonces, esa es la realidad. Pero bueno, se consiguió hacer un ataque de control y los abscesos esplénicos estaban en resolución, ¿no? O sea, lo estábamos curando de lo del vaso, pero ¿por qué se complicó? ¿Por qué reapareció la fiebre? Bueno, pues en este ataque apareció un absceso del psoas izquierdo. Entonces, otra cosa en el paciente, ¿no? Ahora, ¿qué tiene? Supongo que no es la misma causa que lo que tenía en el vaso, porque había mejorado y tanto por imagen había mejorado. Sin embargo, el paciente parece que tiene algo más. Y bueno, para no ser muy largo el cuento esta es una zona que sí es más fácil de picar, incluso por vía percutánea, por
por TAC o por algún estudio de imagen es relativamente sencillo de alcanzar, con un riesgo bajo de complicaciones. Bueno, pues entonces se hizo un aspirado percutáneo y de esta muestra de pus, ¿sí?, se hizo las tinciones y los cultivos y resulta que había una tinción ZN positiva, o sea, bacilos ácido alcohol resistentes, ¿no? Entonces, además de algo bacteriano en el hígado, que no supimos exactamente, pues el paciente tenía tuberculosis del psoas, ¿no? Ahora, tuberculosis en el psoas es algo extremadamente raro, sí, pero pues ahí está, tiene 4 CD4 o 6 CD4, o sea, no tiene CD4, ese es el terreno propicio para que suceda lo que ustedes puedan imaginarse, ¿no? Lo importante es llegar a la causa del problema. Entonces, VIH, que no se sabía VIH, pero tenía enfermedad avanzada, abscesos esplénicos probablemente bacterianos y tuberculosis fuera de los pulmones, ¿no? Bien, 17 años, masculino, estudiante de preparatoria, originario residente de Guerrero, y estuvo aquí en nutrición 4 semanas, hospitalizado. Tenía ya también fiebre, algún tiempo con fiebre, ataque al estado general, y refería que había presentado un rash en el tronco y adenomegalias, sobre todo en el cuello. Fiebre, rash y adenomegalias. 17 años, en plena vida sexual activa, de acuerdo a los datos del INEGI, ¿no? La exploración física nada relevante más allá de los ganglios, laboratorios generales normales, una biopsia de ganglio con hiperplasia reactiva, que eso es lo mismo a decir, pues no sé qué tiene, ¿sí? Hiperplasia reactiva, pues sí, es un término muy elegante para decir la verdad es que no sé qué tiene, en el ganglio, por supuesto. Hemocultivos negativos, serologías, ya saben, todas las que haya, ¿no?, en nutrición, para colagenopatías, ¿no?, para virus hepatotróficos, para CMV, toxoplasma rubiola, virus Epstein-Barr, y TAC de tórax y abdomen normales, y se le hizo una ELISA para VIH y salió negativo. La pregunta es, bueno, si está negativo, ¿por qué los traigo a colación aquí, no? La pregunta es, ¿descarto que tenga VIH? ¿Por qué? Ok, acuérdense de eso importantemente. Las pruebas de ELISA detectan anticuerpos en sangre y depende de la generación de la técnica de ELISA, pues va a ser el umbral de anticuerpos que detecten, ¿no? Si tengo un umbral muy alto, pues tengo que esperar que alcance ese umbral para que la prueba sea positiva. Y en ese lapso pueden pasar 3 meses, 6 meses, qué sé yo, ¿no? Pero si tengo una ELISA de cuarta generación, el umbral es mucho más bajo, ¿no? Entonces puedo hacer la detección de manera más temprana. Entonces este paciente parece que va por allá, ¿no? Estaba en periodo de ventana, ¿no? Se le empezó a quitar la fiebre y bueno, ya casi lo daban de alta, ¿no? Pues total se curó, ¿no? Pues, ¿qué fue? ¿Quién sabe, no? Alguien solicitó por ahí una carga viral para VIH. Recuerden que la carga viral no depende para su detección del nivel de anticuerpos. O sea, busca el virus directamente, ¿no? Entonces, pensando en infección aguda por el VIH, se pidió una carga viral y salió extremadamente alta. Recuerden que hay 2 momentos en la historia natural de la enfermedad que las cargas virales son más altas. En la enfermedad aguda, después viene la carga viral, se estabiliza, y cuando finalmente se pierde el control porque cae en la enfermedad avanzada, pues son las cargas más altas que se pueden ver en estos pacientes. Afortunadamente se tuvieron los Western lots para irlos comparando. Este es el control positivo, el control negativo. Recuerden que el Western lot detecta anticuerpos contra diferentes proteínas del virus y de acuerdo a estas tiras de celulosa que traen impregnadas a estos antígenos, su detección da una coloración y el número de bandas es lo que me dice o lo que me da el diagnóstico. Si no veo nada, pues no hay nada, no hay infección. Si veo que tiene todas, bueno, pues tiene un Western lot positivo. El problema son los casos intermedios, pero aquí podemos ver que conforme pasó el tiempo, el número de bandas se fue incrementando, ¿no? Esto es algo que pocas veces podemos ver, ¿no?, en una evolución de un mismo paciente.
Y bueno, pues ahí está, ¿no? Cómo se comporta el Western blot en un paciente con infección por VIH, una infección relativamente reciente. Recuerden, es un cuadro clínico transitorio, o sea, el paciente se va a curar, clínicamente se va a curar y va a pasar a esta etapa crónica sin síntomas. Entonces, esa es la explicación por la que no podemos acabar con este problema. O sea, la mayor parte de nuestros pacientes, al momento del diagnóstico, pues ya pasaron 6, 8, 10 años, no sé, depende de cada población, infectando a sus parejas, ¿no? Antes de saber que tuvieran el VIH. Algunos lo saben y bueno, pues les vale, ¿no? Pero bueno, habitualmente son manifestaciones poco específicas y nos recuerdan más a padecimientos virales agudos. La manifestación más frecuente que obliga al internamiento del paciente para estudio es fiebre y no hay datos patognomónicos. Pueden presentarse lo que quieran, ¿no? Lo más frecuente, fiebre, linfadenopatía y el rash. Y el diagnóstico diferencial es con todos los virus que ustedes se puedan imaginar. Todo aquello que parezca mononucleosis puede ocasionar o puede confundir o debe de incluirse en el diagnóstico diferencial de un VIH agudo. Para el diagnóstico, ¿me sirve el ELISA sí o no? Bueno, pues si me sale negativo, no me descarta la infección. De hecho, es uno de los requisitos que salga negativo. Y lo que tengo que buscar es los antígenos tempranos del virus en sangre del paciente, el antígeno P24, o directamente me voy a la carga viral. El problema de nuestra gente es que difícilmente puede pagar 3,000 o 4,000 pesos por una carga viral, ¿no? No es tan sencillo. De ahí la importancia de que como médicos seamos lo más precisos en cuanto a la sospecha, ¿no? Y no andemos pidiendo estudios para ver qué sale, ¿no? La gente no tiene para pagar todo esto. Otro caso. 32 años, hombre, 3 meses con fiebre, con pérdida de peso y diaforesis. Fiebre, pérdida de peso, como que ya se van repitiendo algunas cosas, ¿no? En el último mes, tos, expectoración purulenta y una disnea que empezó a progresar de manera gradual. Como antecedentes, originario de Guatemala y residente en varios sitios de nuestro país, Chiapas, Veracruz, Puebla, maestro de danza y pues negaba relaciones de riesgo, ¿no? Evítense pérdidas de tiempo, ¿no? O sea, tiene vida sexual activa, punto, ¿no? Incluso hasta les evita situaciones incómodas con el paciente, ¿no? Por supuesto. Laboratorios, hemoglobina de 9, con un ADE elevado, o sea, me indicaba deficiencia de hierro, leucos bajos, 3.6, linfocitos 20%, química sanguínea, PFH normales. Pero esta imagen en la placa de tórax bilateral difusa, que me recuerda más hacia el intersticio o pequeñas opacidades micronodulares, ¿no? ¿Qué les parece esta imagen? ¿De qué tipo? La presencia de opacidades sugiere neumonía, pues ok. ¿De qué tipo? Intersticial. O sea, recuerden, lobar, bueno, segmentaria, lobar, multilobar, intersticial, focos múltiples. Hay que tratar de tener una idea de acuerdo a la imagen, puesto que nos pueden sugerir algunos patógenos en particular. Entonces, esta es una imagen intersticial. ¿En qué pensarían en México? En nuestro país, en América Latina. Como primera opción. ¿Seguros? Tuberculosis. Si fuera una neumonía lobar, te la puedo creer, ¿no? O sea, neumococo. Pero es una infección difusa, ¿sí? Una afectación difusa del intersticio. Bien. Ok, pues ZN positivo en 3 muestras de expectoración, ¿no? O sea, tuberculosis, nuestro paciente. Y, oh sorpresa, ¿no? Pues tenía VIH. Fiebre, pérdida de peso en un individuo, hombre o mujer con vida sexual activa. Sí, búsquenle lo que quieran, pero búsquenle VIH también. Sí, pérdida de peso en nuestra gente, pues sí, a lo mejor es un cáncer, a lo mejor es diabetes, puede ser VIH también. Y bueno, no solo VIH, sino con CD4 de 9, ¿no?
Finalmente, o sea, tarde o temprano la suerte se acaba, ¿no? Y el paciente va a llegar con nosotros. Otro caso, 36 años, hombre, 2 meses con pérdida de peso, otra vez pérdida de peso, un eritema y descamación que afectaba a troncos, palmas y plantas, palmas y plantas. Pues lo habían visto en otros lugares y bueno, que sí son hongos, que sí es psoriasis, le habían dado cremas y hasta piedra pómex, ¿no? Para arrastrar todas estas descamaciones. Esta es la imagen. ¿Qué les parece? Recuerden, eritema y descamación de afectación difusa, pero con afectación de plantas y palmas. Por ahí despiértenlo, por favor. ¿Qué puede ser? Ok, apréndanse esta imagen, ¿no? Es algo de lo que ya no veíamos y gracias a que VIH apareció, estamos volviendo a presenciarlo. Un caso de sífilis secundaria. Y pues bueno, pues tenía VIH, ¿no? 150 CD4, no tan bajos como los otros pacientes, pero sí abajo de 200 y una carga viral alta, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico de sífilis? Esa es una prueba muy rápida, aunque sí es muy cara, aunque sí es muy específica. Antes de esa hay una prueba de escrutinio, BDRL, que vale creo que 50 pesos la prueba, ya en términos prácticos de la prueba como 50 pesos. Si así el laboratorio se la quiere cobrar a 500, bueno, no es culpa de la técnica, ¿no? Pues sí, o sea, una prueba no treponémica como el BDRL, que es altamente sensible pero poco específica. Recuerden que es más probable que me salga positiva, ¿sí? Pero me detecta no solamente aquellos que son, o sea, sí, me detecta algunos más que no tienen sífilis, pero esa es la ventaja de esa prueba, la alta sensibilidad. Y ya después, si sale positiva, entonces le pido una prueba con mayor especificidad, y esa sí es la de anticuerpos fluorescentes, que es una prueba treponémica, ¿no? El FTA, AB. Bien, y la debemos de tener en todos los hospitales, la debemos, no siempre la tenemos. Mujer de 25 años con candidiasis vulvovaginal recurrente como único antecedente. Ella ya se conocía con VIH desde los 16 años, a partir del diagnóstico de VIH en su pareja. Se desconocen CD4 y carga viral iniciales y durante el seguimiento, y no hay antecedentes de infecciones oportunistas. Varios esquemas de tratamiento que incluyeron acetate, 3TC, DDI, saquinavir, ritonavir. Hay historia de mal apego al tratamiento antirretroviral, otra cosa que desgraciadamente no es raro en nuestros pacientes. Y sin tratamiento antirretroviral en el último año, hasta hace 6 meses, que lo volvió a reiniciar. Entonces es una historia de un mal apego. Para fines prácticos, eso debemos de considerarlo como si no tuviera un tratamiento encima, ¿sí? Hablando de todo lo que le puede pasar en cuestión de complicaciones. Su tratamiento reciente, tenofovir, entrecitavina y el efavirenz, que es el de cajón, apego mayor al 95%, y un mes previo a su ingreso, 144 CD4, no sabemos cómo estaba antes, y la carga finalmente estaba no detectable. Parece que sí le estaba funcionando o se lo estaba tomando bien. Motivo de ingreso, 3 meses con un cuadro insidioso, progresivo, con astenia, adinamia, cansancio fácil, palpitaciones y disnea. 3 meses con ataque del estado general y disnea. Todo de manera progresiva. Hemoglobinas con cifras hasta de 2.9, ¿no? 2.9 gramos de hemoglobina. Fue transfundido o había sido transfundida en repetidas ocasiones, y lo máximo que había alcanzado de hemoglobina es 6.9 y otra vez va para abajo, ¿no? Una y otra vez. A la exploración física, mucho ataque del estado general, disnea de pequeños esfuerzos,
palidez de tegumentos, no hay fiebre, no hay ganglios, no hay visceromegalias, y en el laboratorio 3 gramos de hemoglobina con BGM de 90 y HM de 29, pues parece una anemia normo, ¿sí? O sea, no creo que tenga que ver aquí que le falte hierro, ácido fólico o complejo B. Es una anemia normo. Ojo con esto, leucocitos totales y plaquetas normales. Entonces, como que es algo que está muy dirigido hacia la serie roja. Función renal y hepática normales. Tele de tórax normal, perfil de hierro normal, porque no nos quedaba claro que si le faltaba hierro o no. Reticulocitos abajo del 2%, por si se llegaba a pensar que tuviera una hemólisis como causa de su anemia. Reticulocitos normales. Mielocultivo sin crecimiento. Y en el examen de médula ósea, aplasia púrea de serie roja. ¿Qué bicho causa este problema? Ok, parvovirus B19. Y es algo relativamente común. Para desgracia nuestra tenemos que hacer el diagnóstico a través de una prueba de PCR, o sea, una prueba molecular en la médula ósea. O sea, existe la PCR que es específica para parvovirus B19. Y parvovirus B19 causa dos enfermedades. En los adultos causa aplasia púrea de serie roja, que se manifiesta así, ¿sí? Anemia grave, y no le pega a los leucocitos y no le pega a las plaquetas. Por eso es aplasia pura de serie roja, ¿sí? El hematólogo, al ver el extendido de sangre, dice, pues las plaquetas están normales, las células blancas están normales, pero la serie roja está completamente abatida, ¿no? Aplasia pura de serie roja. Y en los niños causa una enfermedad exantemática o la quinta enfermedad que se llama, ¿no? Que eso es más frecuente. Nada más que en los niños no se requiere de una condición predisponente, en los adultos sí. En los adultos se requiere una condición que se llama inmunocompromiso, y eso la tienen nuestros pacientes con VIH. ¿De acuerdo? Es un caso muy interesante y bueno, ojalá no nos enfrentáramos a esto más adelante, pero bueno, pues ahí está la experiencia. ¿Y cómo se trata? Bueno, pues si nos costó trabajo hacer el diagnóstico, pues ahora conseguir el tratamiento más, ¿no? Porque es con inmunoglobulina. Y ya ni me acuerdo cuánto sale todo este tratamiento, ¿no? Los tratamientos antirretrovirales sin cambios, y bueno, antes de su egreso ya tenía 8 gramos de hemoglobina. En su seguimiento, PCR positiva para parvovirus B19, no es una prueba que se haga inmediatamente, deben de tener, si no se tienen las herramientas suficientes para llegar al diagnóstico de estas cosas en nuestros hospitales, en los capacits, sí debe haber una red de apoyo, y a través de referencia a los laboratorios en donde sí se hace esto, pues contar con esos mecanismos, ¿no? Finalmente llegará el resultado, mi sospecha clínica justifica el tratamiento, lo inicio y después ya me entero, depende de la evolución clínica por supuesto, pero finalmente me voy a enterar del resultado. Y bueno, a las 2 semanas de haber terminado el tratamiento ya tenía 10 gramos de hemoglobina, ¿no? Cuando eso era una paciente que manejaba hasta cifras de 2 gramos, ¿no? Bien, de manera muy general, y para eso nos sirvieron estos casos, las infecciones oportunistas en la etapa previa al tratamiento antirretroviral combinado efectivo, eran una causa importante de mortalidad y eran eventos casi exclusivos, ¿no? Eran indicadores, por supuesto, de inmunosupresión severa. Cuidado con esto, ¿no? Son comentarios de la estadística o de estudios de Norteamérica y de Europa. Para nuestros pacientes sigue siendo muy semejante, ¿no? Todavía. Aquí lo marcan como en un tiempo pasado. Una vez que aparecieron los medicamentos efectivos contra el VIH, estas declinaron en cuanto a causa de mortalidad y se han presentado un repunte de otras complicaciones como síndromes metabólicos, enfermedad cardiovascular y hepatopatía por virus
virus B y virus C de la hepatitis. Sin embargo, se siguen presentando las infecciones oportunistas, con todo y que tenemos tratamientos efectivos para el VIH. Pues, ¿en quiénes se presentan? Pues bueno, cuando el diagnóstico se hace del VIH, se hace en etapas avanzadas de la enfermedad, que eso desgraciadamente es bastante común en nuestra población. En aquellos que ya saben que tienen VIH, pero no han iniciado el tratamiento antirretroviral porque no aceptan su condición de enfermos, porque no hay posibilidad de tratamiento antirretroviral. Espero que esto cada vez sea menos frecuente como causa de no iniciar los tratamientos. Y el otro tipo de pacientes que presentan este tipo de complicaciones son aquellos que tienen falla al tratamiento antirretroviral por falta de adherencia, por intolerancia a los fármacos o porque hay interacción con otros medicamentos. Otro caso más, 34 años, masculino, VIH positivo, diagnosticado en el 2005 cuando se le estudió por pérdida de peso. Tenía de manera basal 55 CD4, carga viral arriba de 75,000 copias, y bueno, inició tratamiento con el Convivir y con Efavirenz en el 2005. Después de 4 meses de iniciar el tratamiento, empezó a notar crecimiento de ganglios en cuello y una masa en la axila que acabó por abrirse hacia la piel y empezó a drenar pus. 4 meses después de iniciar el tratamiento. Ya entonces tenía menos de 400 copias de la carga viral, o sea, el tratamiento estaba siendo efectivo desde el punto de vista virológico, y los CD4 habían empezado a repuntar. El cultivo de este líquido fue negativo para bacterias, pero la tinción de CTN fue positiva, o sea, tuberculosis ganglionar. Esta es una imagen de un caso semejante. Aquí tenemos la tomografía con toda esta masa y colecciones líquidas dependientes de ganglios del cuello. Y esta es una imagen de un paciente con la misma condición. Finalmente, tuberculosis en los ganglios. Tuberculosis, cuando está de manera superficial o adyacente a la piel, ténganlo por seguro, va a terminar por abrirse hacia el exterior, va a drenar pus. Esto se llama, según los antiguos clínicos, se llama escrófula, ¿sí? Tuberculosis ganglionar. Y en este caso es una complicación oportunista en un paciente que le estaba yendo bien, ¿sí? Que el tratamiento antirretroviral era efectivo, incluso había repuntado CD4, era una respuesta paradójica. Pues, doctor, ¿por qué me está yendo mal, no? Si usted dice que me está yendo bien según los laboratorios. Bueno, pues eso es un síndrome de reconstitución inmune o inflamatoria, nada raro en los pacientes. Entonces, las infecciones oportunistas en el paciente con VIH se pueden dar incluso a pesar de que el tratamiento esté siendo efectivo, como parte de un síndrome de reconstitución inmunológica. Son un grupo de manifestaciones que se asocian a la recuperación de la respuesta inflamatoria. El paciente puede estar lleno de hongos, de tuberculosis y de lo que quieran, y no tener más que fiebre, pero empieza a mejorar su respuesta inflamatoria y el paciente empeora, ¿sí? Recuerden que una de las bases patológicas de la clínica es que todo síntoma que puede uno detectar en los pacientes es por inflamación. Si no hay respuesta inflamatoria, no hay datos clínicos. Si recuperamos esa respuesta inflamatoria, aparecen los datos clínicos. Y aquí pueden hacer su presencia pues todos los bichos que a ustedes se les puedan ocurrir, ¿no? Micobacterias, citomegalovirus, virus herpes, toxoplasma, etcétera. Y no solamente causas infecciosas, sino también causas no infecciosas, como cánceres o linfomas. Otro caso más. 28 años, médico, para que vean que no estamos exentos, aunque tenemos pretexto, ¿no? Bueno, pues es que me piqué, ¿no? Con una aguja, claro. Médico de Morelos y residente en Sinaloa, 6 semanas con fiebre, tos y una expectoración hialina, y en la última semana disnea, tenía pérdida de peso no cuantificada, fiebre, pérdida de peso
médico. Y una imagen que se parece mucho a la que vimos al inicio, ¿no? Este infiltrado micronodular intersticial bilateral difuso, bueno, que me sugiere o hongos o tuberculosis, ¿no? Y en alguien que posiblemente tenga VIH, ¿no? Vamos a ver en qué termina. El ZN en la expectoración fue positiva, pues ya sabemos que tiene tuberculosis, entonces de manera obligada hay que buscar VIH, y bueno, pues ni modo, tenía VIH, ¿no? Se le inició tratamiento antifímico, de acuerdo al esquema acostumbrado, y 2 semanas después empezó a ponerse amarillo y elevó enzimas hepáticas. La pregunta para el clínico fue, ¿qué le está pasando, no? Una, tiene un evento nuevo, adquirido en fechas recientes, tiene un evento latente que se está reactivando como parte de reconstitución inmunológica, tiene toxicidad por drogas o cualquiera de las anteriores. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Manda? Pero está tomando medicamentos que pueden causar hepatotoxicidad, y además no sabemos cuántos CD4 tenía, pero tenía pérdida de peso, parece que tenía datos clínicos de enfermedad avanzada, entonces le puede aparecer otra cosa. Entonces, a menos de que sea uno mágico, la respuesta es pues cualquiera, ¿no? Cualquiera de las anteriores. Y ese es el problema para el clínico, saber qué le está pasando. Bueno, se le tomó serología para virus de hepatitis crónica y tenía el antígeno de superficie positivo, ¿no? ¿Sí? Ahora, eso seguramente, digo, en las últimas semanas o meses, difícilmente el paciente tenía la fuerza necesaria como para seguir con las actividades de riesgo, ¿no? Cualquiera que ésta haya sido, ¿no? Esto seguramente ya lo venía arrastrando de atrás, pero no sabíamos que lo tenía. Y está haciendo su presencia como parte de una reconstitución inmunológica, ¿no? Entonces, tiene VIH, tiene tuberculosis pulmonar y está coinfectado con virus de hepatitis B, ¿sí? Otra cosa que tenemos que aprender, tiene VIH mi paciente, de alguna forma la adquirió, pues puede tener otras cosas que se transmiten de la misma manera, ¿no? Y tengo que buscar la hepatitis B y hepatitis C a fuerza, además de sífilis y bueno, todo lo que quieran, ¿no? Bien, para fortuna de él y de nosotros le fue bien, ¿no? 6 meses después ya estaba indetectable, 170 CD4, pruebas de función hepática normales, la tuberculosis en remisión y mejoría clínica, ¿no? Otro caso, 42 años, masculino, 3 meses de evolución con fiebre, pérdida de peso, tenía diarrea persistente, por esto se solicitó ELISA y Westerlot, salió positivo para VIH, 3 CD4 al momento del diagnóstico, ¿no? A la exploración física con tendencia a la hipotensión, febril, caquéctico, pigmentado de tegumentos, cándida oral, hígado y vaso palpables. Anemia de 10, glucosa 136, DHL elevada y otras transaminasas normales. Las transaminasas normales, albúmina de 1.6 en desnutrición crónica franca, sodio bajo. Una placa de tórax que, si me apuran, pues no hay nada, o por lo menos no parecía haber nada relevante, pero algunas imágenes en el vaso que sugerían colecciones de pus. En este sí se pudo hacer una laparotomía con esplenectomía. Los hallazgos fueron hígado y vaso aumentados de volumen, múltiples lesiones nodulares de 3 a 5 milímetros, un vaso friable, ascitis en moderada cantidad, y bueno, la histopatología fue de una inflamación crónica con granulomas, y la biopsia hepática y esplénica fueron positivas para la tinción de ZN. Otro caso más de tuberculosis. 3 días después de la cirugía empezó a tener falla respiratoria, falla renal, fiebre continua, alteración del estado de conciencia. Recuerden, esto se llama, ¿cómo se llama? Falla orgánica múltiple. Aguas, ¿no? Y vean cómo cambió la placa, ¿no? Completamente, ¿no? La pregunta para nosotros y para ustedes ahora es, ¿qué tiene aquí? Ya sabemos que tiene tuberculosis hasta en el hígado y en el vaso, y pues seguramente lo tienen en el pulmón, pero nada más.
o tiene algo nuevo, o está hospitalizado, o sea, tiene algo nosocomial. Bueno, otra vez la respuesta es cualquiera de las anteriores, ¿no? Pues bueno, trimetropin, sulfametoxazol, pensando en Pneumocystis carini, cefepime y amica, pensando en neumonía nosocomial, los antifímicos, pues pensando, ya tenemos el diagnóstico de tuberculosis, hidrocortisona, soluciones y coloides y todo lo que quieran para el estado de choque. Desgraciadamente el paciente murió a pesar de todo esto. Se pudo contar con la necropsia y lo que tenía era tuberculosis por todos lados, ¿no? Pulmonar, hepática, esplénica y hasta en las glándulas suprarrenales, ¿no? Y en las glándulas suprarrenales tenía además adrenalitis por citomegalovirus. Si ustedes recuerdan, esto por supuesto que se supo hasta ese momento, pero si ustedes recuerdan, entre todo lo que el paciente tenía estaba pigmentado de tegumentos y tenía hiponatremia con tendencia a la hipotensión. Eso es un Addison, ¿sí? Es una insuficiencia suprarrenal. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes o cuál es la causa más frecuente de Addison? Tuberculosis, la suprarrenal. Bueno, y además tenía adrenalitis por citomegalovirus, ¿no? O sea, pueden tener 1000 cosas a la vez, ¿no? Bien, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Ya? Bueno, vamos a pasar al final. ¿Me las puede mostrar en recuadros, por favor? Más abajo. Acá. Bien, los últimos 2 o 3 minutos, simplemente un resumen de algunas de las características más comunes de las complicaciones más frecuentes oportunistas en pacientes con VIH. Toxoplasma gondii, recuerden, es un protozoario. Habitualmente el contagio es por la exposición ambiental de sus ooquistes. Es una infección de larga duración que para su presencia clínica requiere de reactivación por inmunosupresión. Por esto se presenta en pacientes con inmunosupresión avanzada, en el caso del VIH con CD4 por abajo de 100. Es la infección oportunista del sistema nervioso central con mayor frecuencia. Desde el punto de vista clínico, es frecuente que se caracterice por focalización neurológica, convulsiones y menos frecuentemente alteración del estado de conciencia. Fuera del sistema nervioso central, Toxoplasma gondii puede ocasionar neumonitis, retinitis, aunque esto es menos frecuente. Para el diagnóstico diferencial, no hay que olvidar que sus lesiones pueden parecer linfomas, nocardia, tuberculomas, criptococomas o gomas sifilíticos en el sistema nervioso central. Para el diagnóstico nos sirve la tomografía o resonancia contrastada. El líquido es útil para descartar, líquido cefalorraquídeo es útil para descartar otros procesos. La serología antitoxo IgG pues es positiva en 90 y tantos % de nuestra gente, ¿sí? Entonces no sirve para el diagnóstico. Y si está negativa no lo descarta, cuidado. Entonces es una costumbre que tenemos, basar o tratar de basar un diagnóstico de toxoplasmosis con base en la serología. El dato que más nos sirve para el diagnóstico son las imágenes, ¿no? Estas imágenes que afectan encéfalo y que parecen anillos, ¿no? Imágenes con reforzamiento en anillos. Esa es la imagen, podríamos decir, contundente para pensar en toxoplasmosis del sistema nervioso central. Pneumocystis carini o Pneumocystis jirovecii
es uno de los más frecuentes oportunistas que afectan a pulmón, en el caso de pacientes con VIH. No se ponen de acuerdo si es un hongo, un protozoario, pero bueno, da igual para el paciente, ¿no? Se transmite por vía respiratoria y puede aparecer por reactivación o por nuevas adquisiciones. Es frecuente verlo con los CD4 por abajo de 200. Desde el punto de vista clínico, tos, disnea y hipoxemia habitualmente es de inicio gradual o subagudo. Y en la placa, lo más frecuente es que veamos infiltrados intersticiales, aunque pueda aparecer lo que sea. La presencia de neumotórax también es uno de los datos que con frecuencia acompañan a esta complicación. Y fuera de los pulmones es raro que lo encontremos. Ojo con esto, aunque tengamos una placa de tórax normal, no se descarta por completo. Para el diagnóstico, hacemos uso de las tinciones de plata, de preferencia en lavado bronquialveolar, que tiene una sensibilidad muy alta. A nivel de laboratorio, DHL elevada es uno de los datos que más acompañan este tipo de complicaciones. Tuberculosis, complicación más frecuente en el paciente con VIH, sobre todo en países en vías de desarrollo como México. Y se presenta independientemente del número de CD4. Las formas clínicas son un predominio la pulmonar, pero en el caso de los VIH, la extrapulmonar es más frecuente que en la población sin el VIH. Y también tenemos esto que se llama tuberculosis latente. Criptococosis meningea. Criptococosis meningea, su transmisión es por vía respiratoria, puede causar neumonía por esta razón, sin embargo, y también diseminarse a piel, pero tiene un tropismo por el sistema nervioso central. Lo vamos a esperar en presencia de CD4 por abajo de 100. Desde el punto de vista clínico, algo que distingue a la criptococosis meningea es la cefalea, una cefalea persistente, progresiva, intensa, pobremente tolerada, y tiene que ver con que criptococosis meningea ocasiona hipertensión intracraneal, ¿no? Febrícula puede llegarse a encontrar, no fiebre franca, puede haber crisis convulsivas, alteración del estado de conciencia, alteraciones del comportamiento. Si no hay datos de meningismo, ¿esto descarta el diagnóstico? La respuesta es no. Puede haber datos de focalización, sobre todo cuando los criptococos forman bolas dentro del sistema nervioso central, criptococomas. Y ya lo había dicho, hay hipertensión endocraneal por la presencia de hidrocefalia, que es una de las complicaciones más temidas. Para el diagnóstico se requiere de líquido cefalorraquídeo, que puede ser cultivado fácilmente en cualquier laboratorio para hongos, o si tenemos la biopsia de la piel o del tejido afectado también nos sirve. Hay un antígeno para criptococo bastante útil en suero y en líquido cefalorraquídeo, con una sensibilidad bastante buena. Y en el líquido cefalorraquídeo se hace uso de la tinta china, que es una prueba rápida y fácil de hacer. Simplemente es cuestión de tener entrenamiento. Diarrea es otra de las complicaciones por las que frecuentemente acuden nuestros pacientes con VIH. Hay de dos tipos. Los casos agudos recuerdan más a lo que pasa en la población en general, Salmonella, Shigella, Campylobacter. Pero en los casos crónicos tenemos que pensar en protozoarios como Cryptosporidium, Microsporidium, micobacterias como MAC en especial. Tuberculosis también puede ocasionar diarrea crónica en los pacientes. Algunos protozoarios como Giardia, Isospora, amibas o el mismo VIH puede ocasionar diarrea crónica, pero esto es como un diagnóstico de exclusión, ¿no? No encontré todo lo demás, entonces le echo la culpa al VIH. En pacientes con CD4 por abajo de 50, las causas más frecuentes son Cryptosporidium, Microsporidias, MAC y citomegalovirus en pacientes con diarrea crónica. Para el diagnóstico, pues hacemos uso de la materia fecal, se piden tinciones tricrómicas para buscar estos últimos más frecuentes que ya comenté. Los coprocultivos me sirven para buscar bacterias en particular, y no es raro que tengamos que hacer uso de las colonoscopías para que se tomen biopsias, sobre todo de ilion terminal y de las áreas afectadas en colon, sobre todo pensando que hay
microorganismos que no podemos identificar de otra manera, como citomegalovirus, como MAC y tuberculosis. Finalmente, neumonía. En todos los casos de neumonía en paciente con VIH hay que considerar tuberculosis y descartarla. Si tenemos la cuenta de CD4 nos puede orientar hacia un diagnóstico en especial. Arriba de 200 CD4 son más frecuentes neumococo, Haemophilus, Legionella, Staph e influenza. Se comportan arriba de 200 CD4 como cualquier otro paciente de población general. Los CD4 entre 500 y 200 predisponen a Pneumocystis carini, criptococos, histoplasma, coccidioides y otras micobacterias atípicas. El caso extremo es cuando hay CD4 abajo de 50 y aquí, aparte de todo esto, bueno, pues hay que pensar en MAC, en CMV como principales causas. Para hacer el diagnóstico hacemos uso de la expectoración. Recuerden pedir siempre tinción de Gran y ZN y GROCOT. El GROCOT es la tinción de plata para buscar PCP. El cultivo de esputo me sirve para buscar bacterias, hongos y micobacterias. Y bueno, si el paciente está con datos de bacteremia, pues hemocultivos. Ahí también puedo identificar la causa. Bien, entonces, para terminar, las infecciones oportunistas pues siguen siendo motivo de consulta en la vida diaria de todos nosotros. Desgraciadamente el VIH se sigue diagnosticando en etapas avanzadas y la falla al tratamiento pues son los principales promotores de este tipo de complicaciones. En nuestra población una infección oportunista constituye el evento inicial que puede dar, ojo con esto, puede dar lugar a la sospecha de que el paciente tenga VIH, ¿no? Y recuerden pues prevención, ¿no? No hay otra cosa que prevención.